Bueno, para todos, muy buena tarde, bienvenidos. El tema de hoy es liderazgo y estrategia organizacional, que hace parte importante de cualquier modelo de gestión. Entender muy bien de qué se trata este componente de liderazgo y estrategia. Para cualquier organización, por supuesto, es muy importante definir y llevar a todos los colaboradores hacia un camino, hacia un destino previsto por quienes sueñan y gobiernan la organización, y pues por supuesto que todos los colaboradores al interior de una empresa deben conocer y entender hacia dónde vamos. Arranco con dos frases sobre estrategia y liderazgo. La primera es de Sun Tzu. Dice: la estrategia sin tácticas es el camino más lento hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Esto es de un libro que se llama El arte de la guerra, libro muy famoso de estrategia organizacional. La segunda frase dice: el liderazgo es la capacidad de convertir una visión en realidad. El autor Warren Bennis, y pues habla de algo muy importante, y es finalmente el liderazgo lo que pretende es que lo que queremos ser como empresa lo podamos lograr en un tiempo dado, en un término dado. Entonces, de eso se trata pues este tema de hoy. Como nosotros tenemos que ser visionarios, evaluadores y gestores dentro de las organizaciones, es muy importante entender la importancia del liderazgo y la estrategia. ¿Qué tan importante es el liderazgo en el éxito de la organización? Aquí hay dos preguntas para que ustedes empiecen a reflexionar. Las pueden poner ahí en el chat las respuestas a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué tan importante es el liderazgo en el éxito de la organización? ¿Y cuál es el papel de la estrategia ante los cambios en el entorno de las organizaciones? Por un lado, entendiendo que el liderazgo lo que propende es porque nos vaya bien, ¿cierto? Una organización con un buen liderazgo, no solamente me refiero fíjense que estamos hablando de liderazgo, no es solamente el líder, o sea, no está atribuido únicamente a la persona que ejerce la función de gerencia o de máximo responsable en la organización, sino que hoy día ese liderazgo es un componente que debe estar en los distintos niveles de la organización. Nosotros vamos a encontrar que está el liderazgo que ejerce el gerente, el máximo responsable de la empresa, pero también a nivel de la gerencia media, es decir, los coordinadores, los directores, los responsables de las distintas áreas y procesos dentro de la organización, también son líderes, como también lo son, muy seguramente, los jefes, los facilitadores, supervisores, coordinadores en los procesos de operación y servicio de las empresas, que también son líderes. Entonces, ese liderazgo, pues, no solamente está en cabeza de quien depende de la organización, sino que la idea es que esté en todos los niveles. ¿Qué tan importante es el liderazgo entonces en el éxito? Pues imagínense, si no hay liderazgo, la organización no tiene norte, fundamentalmente. ¿Y cuál es el papel de la estrategia ante los cambios en el entorno de las organizaciones? O sea, en realidad, hacia dónde, digamos, se lleva a la organización en un momento dado. Fíjese que hoy día el tema de la estrategia pues ha sido bien cuestionado, y más que la estrategia, la planeación estratégica, en la medida en que ante los eventos recientes que hemos tenido en los últimos años, pues las empresas han tenido que hacer cambios importantes solamente para sobrevivir. Y ahí se cuestionó mucho el tema de la planeación estratégica en las empresas, pero no de la estrategia, ¿sí ven? Y lo importante es que muchos, quienes tenían, por ejemplo, un plan estratégico definido en la empresa, pues se dieron cuenta que tanto estaban siendo afectados por situaciones como la pandemia, los problemas de comercio internacional que vinieron después de la pandemia, como producto de la guerra, y otros aspectos hoy recientes como la inteligencia artificial, las nuevas demandas o temas de necesidades o demandas de los colaboradores en las empresas, las nuevas generaciones, el nuevo tema hoy día, pues el tema del entorno político que todos conocemos a nivel local, y a nivel de no solamente local, sino a nivel, digamos, Latinoamérica. El mundo se mueve por la política necesariamente,
y eso ha traído cambios importantes. Entonces, la estrategia me permite eventualmente poder, digamos, direccionarme ante un evento dado. Ante un evento dado. Voy a tratar esto con un ejemplo que siempre me ha gustado mucho colocar en este tipo de temas. No sé si han visto la película que se llama El Capitán Phillips. Sí, sí. Es, el Capitán Phillips es una película, Raúl, muy interesante porque efectivamente presenta una situación, que es este señor siendo el capitán de un buque, pues de esos de comerciales que transportan. Sí, señor. Él lleva como tal una responsabilidad pues en la mercancía que transporta, pero también en todo su equipo, ¿no? Todo su personal de apoyo. Y ahí estamos viendo en pantalla una escena en la cual el señor ve que se acercan unos piratas están navegando cerca al norte de África y pues ahí ya había riesgos, o sea, él ya sabía que esas aguas eran un poco, había riesgo importante de piratería, se habían detectado algunos eventos previos. No obstante, pues él tenía la responsabilidad de llevar la mercancía y en este momento él encuentra que viene una situación complicada. Y entonces ahí entran a jugar los dos conceptos que vamos a trabajar hoy. Por un lado está el concepto de la estrategia, ¿cierto? En donde este señor, yo los invito a que vean la película, el Capitán Phillips, tiene que tomar decisiones ya. O sea, la situación, vienen en camino, unos piratas están armados, se quieren subir al barco, ¿qué hago? Esa es la pregunta. ¿Y cómo acudo al plan que tenía previsto? Porque había un plan previsto, una contingencia para esos casos. Él dice en la película, esto no es una emergencia, esto no es un simulacro, es una emergencia real. Por lo tanto, necesitamos actuar, ¿cierto? Y ese actuar, él lo conduce. O sea, el capitán es el que le dice a todo su equipo qué hacer. Y su equipo, entendiendo que se trata de una emergencia, pues sigue las órdenes de su capitán para lograr evitar que los piratas lleguen al barco. ¿Cómo se construyó esa estrategia y todo eso? Miren, todas las habilidades, porque aquí hay un tema también de habilidad, por supuesto, de directiva, pero también hay un constructo previo de cómo debíamos operar en estos casos, y eso es lo interesante de la estrategia. La estrategia me sirve para tomar decisiones efectivas en casos previstos o no previstos. O sea, en los casos imprevistos también me permite de alguna manera pues saber hasta dónde puedo llegar y pues obviamente ahí entra un tema de toma de decisiones importante. Por otro lado, el liderazgo que es el que ejerce el capitán para que la gente lo siga, porque él necesita tener digamos, que necesita que su equipo le crea, necesita que su equipo lo siga en las instrucciones que les está dando y ha logrado entrar y conectar con su tripulación al punto de que ellos dicen lo que diga el capitán yo lo hago y pues obviamente es una situación de emergencia, pero dígame capitán, ¿qué debo hacer? Es muy interesante y es muy importante entonces hablar de liderazgo y estrategia. Invitación, véanse la película para que complementen, lo vean en la práctica, en la vida real. Y ahora lo vamos a ver, pues obviamente aquí lo estamos hablando en un caso extremo, en una situación que además fue real, porque esta película fue basada en hechos reales, pero también, pues obviamente lo vamos a ver que en las organizaciones pasan cuestiones similares. En ocasiones vienen los piratas, ya no son piratas, son competidores, son de pronto riesgos que se pueden materializar, los clientes que se quieren ir,
son los precios de los materiales, los insumos que están subiendo, y el directivo, que es el capitán, tiene que tomar decisiones y tiene que lograr que el equipo de trabajo pues lo siga y le dé acción, ejecute las medidas que el capitán o el líder, el director, está ejerciendo. Alejandro, Entonces, señor. 2 minuticos te voy a interrumpir. Primero, para darle la bienvenida y ojalá ver en pantalla, si es posible, porque está en vacaciones, a Andrea Suero, de República Dominicana, pero que creo que hoy anda por allá por Miami. Si tú puedes abrir tu cámara y presentarte en 30 segunditos, Andrea, bienvenida. Y segundo, para una pregunta que tiene Raúl después de la intervención de Andrea. Perfecto. Andrea. Bien, un saludo cálido para cada uno de ustedes. Es para mí, verdad, un honor poder participar en este espacio. Yo soy Andrea Suero, directora de Cometas de Esperanza, una institución que se dedica a transformar vidas en República Dominicana. Amante de la calidad, creo que cada día somos más los que apostamos a la calidad. Y esto es algo que da seguidilla. Yo no sé si ustedes conocen ese término allá en Colombia, de que cuando lo pruebas te gusta y quieres seguir más. Qué bueno que este espacio se dé para contagiar a otros y que siempre haya más que disfrutemos. Hay una frase que dice una persona de Colombia también, el presidente de Quality Forum, que él dice que la calidad da felicidad. Entonces, crear este medio para caminar hacia la excelencia realmente da una gran satisfacción y yo les felicito por lo que están haciendo y me uno a que continuemos trabajando por mejorar la calidad en cada uno de los espacios donde nosotros nos desempeñamos. Andrea, muchísimas gracias. Bueno, han tenido la oportunidad esta tarde de conocer a Andrea, una de las evaluadoras internacionales, entrenadoras internacionales que estará en el programa de la escuela de que hemos hablado hace un ratito. Bienvenida, Andrea. Ya eres más que de la casa, de la familia. Gracias. Bueno, Raúl, tu pregunta. Gracias, Ricardo. No, es que quisiera aportar a lo que Alejandro está exponiendo, porque yo vi la película y también vi otra película con el mismo actor del avión que aterriza en el río Hudson. Y es que el líder tiene que tener algo que se critica mucho, intuición, porque esas decisiones tienen que ser intuitivas, rapidísimas y tiene que tener mucha seguridad en sí mismo. En cambio, cuando uno está en organización, le da un poco más de tiempo, por lo menos tiene 1 semana o 2 semanas para adaptarse a la nueva situación. Por ejemplo, la pandemia, usted tuvo 1 semana para adaptarse y pensar estrategias con su equipo. En un barco, la tripulación obedece como soldados. En una organización, la tripulación obedece por motivación. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Alejandro. Excelente, Raúl, muchas gracias. Así es. Así es, y este tipo de películas enseñan muchas cosas acerca de esas habilidades como tal, que en efecto aquí hay que tomar decisiones, como lo menciona Raúl, de inmediatas. En la organización tenemos un poquito más de plazo, un poquito más de tranquilidad, gestionamos las crisis con otro plazo, pero sin embargo sí tenemos que ser, pues obviamente, rápidos en la toma de decisiones. Y más ahora, pues que en cualquier momento mi empresa, mi organización puede estar en riesgo de no existir por cualquier motivo relacionado con el cambio en el entorno que sabemos que cada vez es más rápido, más frecuente, más disruptivo, son cambios abruptos, cambios que no imaginábamos hace algunos años, pero hoy en día, pues el mundo está cambiando a un ritmo bastante importante. Bueno, entonces,
En ese orden de ideas, vamos a hablar de dos definiciones importantes. Estas las hemos tomado del Premio Nacional de Excelencia, Innovación y Gestión, modelo colombiano. En sus dimensiones y descriptores, cuando habla de liderazgo lo define de la siguiente manera. Alguien que me ayude con la lectura, por favor, para no ser monótono en la presentación. Una buena estrategia puede llevar al éxito a un equipo no tan competente. Ahí está la definición en pantalla. A ver si nos las ayudas a... Ya. Se refiere al estilo que articula, permea y dinamiza el cambio organizacional en función del logro de los objetivos estratégicos. Contempla la definición y promoción de una cultura organizacional enfocada en la excelencia operacional y en la innovación y permite potencializar el compromiso del talento humano con los vectores de la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible. Correcto, Ricardo, gracias por la lectura. Entonces, esta es una definición propia pues, de la Corporación Calidad a la luz de integrar en una definición los elementos que se evalúan a la hora de visualizar el liderazgo en las organizaciones. Voy a centrarme sencillamente en algunos elementos. Una buena estrategia puede llevar al éxito a un equipo. Ok. Ay, perdón. Estoy escribiendo, se lo dejo en la nota. Ok, vale. Entonces, voy a centrarme en algunos elementos, palabras claves, ¿cierto? Dice, estilo que articula, permea y dinamiza el cambio organizacional en función del logro de los objetivos. O sea, que el liderazgo siempre estará en función de buscar que se dé el cambio necesario para la organización en función de sus propósitos principales. El liderazgo no es ajeno a la cultura, debe promover la cultura organizacional. Esto es muy importante, lo vamos a ver dentro de un momento, qué significa la cultura. Pero en términos generales, la cultura es algo que no se puede dejar como al azar, sino que la dirección de la empresa, de la organización, debe definir y promover su cultura organizacional. Ya vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata eso de la cultura organizacional desde el punto de vista de los modelos de excelencia, por ejemplo, de los sistemas de gestión. Pero es importante entender que el liderazgo desde el liderazgo se promueve el cambio cultural. La excelencia como tal, por supuesto, la innovación y el compromiso del talento humano para lograr pues los propósitos de responsabilidad social y, por supuesto, aquí ya se mencionan los objetivos de desarrollo sostenible como una de las, por supuesto, intereses y propósitos de la empresa. Entonces, vamos a ver también un ejemplo, ya les muestro un ejemplo de ese liderazgo. Para el modelo de excelencia colombiano, el liderazgo está inscrito en 3 elementos grandes. 1, el estilo de liderazgo de la organización. 2, la cultura organizacional. Y 3, el gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Por un lado, entendiendo el estilo de liderazgo como esa manera como el máximo líder y su equipo llega a la organización. Entendamos que una empresa puede tener un estilo de liderazgo, por ejemplo, autocrático, ¿sí? Entendido el liderazgo autocrático como que el que mando aquí soy yo, yo soy el mandacallar, como dicen popularmente, impone las órdenes y los demás deben seguirlo. Encontramos muy seguramente en nuestras organizaciones
estilos de liderazgo asociados a esa autocracia, ¿no? O sea, el líder es el que impone y los demás deben seguirlo. Y si no se hace lo que el líder diga, hay consecuencias, ¿no? Entonces, es un estilo de liderazgo autocrático. Pero en el otro extremo tenemos el absolutamente democrático, el liderazgo democrático, en donde el líder expone sus ideas y propone y los demás lo siguen. Ambos extremos puede que sean, digamos, no sean muy positivos. Depende, obviamente, cada tipo de organización y depende también del momento. Hay estilos de liderazgo intermedio. Entonces, hay unos artículos muy interesantes, yo les puedo compartir, donde ustedes ven 10 estilos de liderazgo diferentes, dentro de los cuales se encuentran una mezcla del autocrático y el democrático, como aquel que combina seguramente decisiones ya que vienen desde la dirección, pero que motivan a los colaboradores a que participen, por ejemplo, en la construcción de los planes para lograr los grandes propósitos. Quiere decir que, pues, que cada organización es diferente y que ese estilo de liderazgo, en algunos casos, que difiere, por supuesto, de cada organización y que es diferente, pues sencillamente puede que en algunos casos, eventualmente, digamos, sea efectivo en una empresa y de pronto no tanto en otra. Cada organización tiene su propio estilo. ¿Qué vamos a ver nosotros en una empresa? Tenemos que entrar y preguntarnos cuál es ese estilo, preguntarle a la organización cuál es ese estilo de liderazgo y cómo lo promueve dentro de su propia empresa. Eso es a eso se refiere el tema del estilo de liderazgo. Cómo la organización ha definido, digamos, su estilo de mando, su estilo de comunicación interna, si está definido o no, por supuesto, porque a veces no está definido y quien lo define pues es alguien al interior de la empresa, ¿no? En una cárcel, yo siempre pongo aquí el ejemplo del estilo de liderazgo, en una cárcel, el que manda no necesariamente es el director de la prisión y el guardia, ¿no? Normalmente el que manda allí es muy seguramente ¿quién es el que manda en la cárcel? El preso, el de mayor seguramente peligrosidad y recursos dentro de la cárcel, es posible que gobierne dentro de la empresa. El capo. El capo, sí señor. Ese es el que manda, no es el director de la cárcel, ni es el guardia, ni es la policía, ni es nada, o sea, es él el que manda. ¿Cuál es ese estilo de liderazgo? Pues ya el señor manda y los demás lo deben seguir porque gobiernan la organización. Esto a veces pasa dentro de las empresas y es que no necesariamente el gerente de la empresa o el líder o los líderes son los que mandan, sino que de pronto hay grupos internos dentro de la empresa que seguramente gobiernan, ¿no? Eso pasa mucho en las empresas. Por eso es importante definir e implementar un estilo de liderazgo efectivo. Lo segundo es el tema de la cultura. La cultura entendido como las tradiciones, creencias, hábitos. Alejandro. Señor. Sí, perdón, antes de que pases a la cultura, hablabas de que cuando uno ingresa a una organización como evaluador, sí, debe preguntarse por el estilo de liderazgo. Y yo me pregunto si existe alguna lista de chequeo para uno con indicadores evaluar cuál es el tipo de liderazgo a través de indicadores en la organización. Indicadores que uno capte en la organización. Buena pregunta, Raúl. Normalmente, la organización misma es la que nos tiene que contar esa historia. Es decir, la empresa dentro de su información que nos suministra, ha de demostrarnos, de relatar cuál es ese estilo de liderazgo que ellos han adoptado y cómo lo promueven dentro de la empresa y cómo lo miden a la luz de, en efecto, un indicador. Entonces, ¿cómo hacen para saber que ese estilo de liderazgo sí está permeado en los diferentes niveles de la empresa? ¿Cómo ha llegado a los diferentes niveles?
y cómo predomina y cómo se integra en todas las decisiones de la empresa, ¿no? En efecto, eso es muy importante, cómo nosotros definimos como tal ese estilo de liderazgo. Zulma. Sí, Alejandro, porque es que yo me pregunto si a uno le dicen el liderazgo es de esta forma, pero uno empieza a ver y dice, no, es todo lo contrario a lo que ellos dicen. Claro, y es por eso tan importante medir el grado de coherencia entre lo que se escribe, que es lo que se dice, versus lo que se hace, ¿no? Lo que Que es lo se que uno, encuentra, se evidencia. es lo que uno evidencia al interior de la empresa cuando uno hace las diferentes entrevistas, porque en un proceso de evaluación uno puede entrevistar el señor de la portería, la señorita recepcionista, un vendedor, un comprador, un directivo, un cliente, un proveedor, y uno encuentra que eso que la organización ha definido sí está en la cabeza y en el conversar de los diferentes actores que están dentro de la empresa, ¿no? Eso es muy importante, en efecto. Verla, Gracias. como dice Ramón, coherencia. La Gracias. coherencia. Zulma, tenías una pregunta ahí. Gracias, saludos a todos. Sí, pues a mí me queda, digamos, muy claro, sí, el tema del que ustedes pues están compartiendo, pero también creería que hay algo interesante que se puede revisar, y no sé si ustedes lo ven de esta manera, y es que muchísimas veces las marcas, claro, puede que sean exitosas, mueven la caja registradora, bueno, pero cuando se va a ver la organización internamente tiene bastantes situaciones de analizar y de resolver en cuanto al tema del manejo del talento humano. Yo pensaría que una de las situaciones que se pueden revisar, y no sé ustedes qué sugieren, es detectar en talento humano los indicadores de las incapacidades, porque es que cuando uno ve, yo insisto en las incapacidades que sean los lunes, las incapacidades antes de fin de semana, también cuando la gente se incapacita muchísimo por estrés laboral, etcétera, entonces ahí ya uno se va dando cuenta de qué es lo que está pasando y puede hacer uno inferencias en el contexto de la cultura interna. Y yo también creería que es importante que, digamos, se pueda revisar esa parte del liderazgo de la gerencia, haciendo un comparativo con los mandos de staff, los mandos medios. Porque es que lo digo por un caso que viví en algún momento, no hace mucho, cuando una empresa es tan grande y tiene, por ejemplo, un equipo directivo donde hay 3 jefes que ejecutan el liderazgo paralelamente porque hay áreas distintas y a la vez están los mandos de staff y estos mandos de staff quizá no tienen la misma conducta de liderazgo versus sus jefes. Entonces, digamos que ahí es complejo porque pues los mandos medios, lo que usted decía, hacen lo que quieren con la gente porque les interesa es lograr los objetivos y mostrar su cara amable ante sus jefes. Entonces, hay organizaciones en las que se me hace complejo detectar eso, pero otras más pequeñas pensaría yo que el síntoma de la felicidad permanente en el rostro de la gente, bueno, y que no haya tanto incapacitado sería un buen elemento para analizar. Gracias. Claro que sí, Solma, y voy a acudir aquí a una frase que escuché en una empresa, no sé de dónde la tomaron, pero me la contó alguna vez un gerente, y él lo decía, efectivamente, todo lo que pase al interior de la empresa es responsabilidad de la dirección, absolutamente todo. Si tú mencionas, por ejemplo, el tema de incapacidades, que lo menciona aquí José Orlando en el chat, dice, pueden ser síntomas de insatisfacción o momentos de dolor, tales incapacidades. O sea, una incapacidad en efecto es una consecuencia de algo pasó.
o un problema de seguridad, un problema también obviamente de bienestar laboral o alguna cosa de esas que no está funcionando bien. ¿De quién es la culpa? De los directivos. Si la gente no va a trabajar, la culpa es de los directivos. Si el cliente se va, la culpa es de los directivos. Si los materiales no llegaron, la culpa es de los directivos. Siempre será un problema asociado al liderazgo. Por lo tanto, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno nunca le puede echar la culpa a las personal de base de las cosas que suceden, porque muchas veces son falta de recursos, falta de comunicación, falta de algo, ¿no? Esas faltas de algo regularmente pues deben ser gobernadas por el alto directivo. Uno sí escucha a veces que hay en las empresas la gente, los directivos, los gerentes, se lavan las manos con diciendo, no, es que aquí la gente no sé qué, la gente dice más. Eso es un problema normalmente asociado de pronto al liderazgo. De ahí la importancia del tema, ¿no? Y en efecto, todo lo que vemos como un síntoma, como un indicador, como problemas de clima organizacional, incapacidad de rotación, fallas en el servicio del cliente, problemas con los proveedores, etcétera, pueden estar asociados a una ausencia de un liderazgo efectivo dentro de la organización. Ricardo. Bueno, gracias. Es para decir en general que en la evaluación hay unos elementos ya definidos y debemos siempre mantener esa línea. Pues nosotros podemos encontrar aspectos o casos que nos llaman la atención, pero si no están dentro del paquete de los elementos del subcriterio, los podemos comentar de manera informal, pero no los podemos evaluar. Entonces, es un ejemplo nomás. Si eso que comenta Zulma no hace parte de los elementos en la guía de la evaluación, lo podemos tratar de manera informal, pero no de evaluación. Así es. María del Carmen. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? A ver, dentro de este tema hay tantas arandelas, subtemas y sobre todo situaciones de manejo de personas que es de las cosas difíciles de concretar. Pero sí creo que hay algo que me parece interesante. Cuando hablamos del tema de comunicaciones y tiene muchísimos indicadores para mostrar y manejar, podemos hablar ya con un poquito más de claridad de cuál es el nivel de relaciones, el manejo de las interacciones, el manejo de equipo, el manejo del tema de qué tanto se reúnen los jefes con su grupo, para qué se reúnen, no solamente para escuchar una voz que manda y que dice y que define una situación, sino un momentico, aquí todos en el mismo barco o estamos viendo a ver cómo nos enfrentamos los equipos en diferentes barcos. Hay muchos temas que pueden surgir del análisis de comunicaciones. Entonces me parece que eso creo que debe estar incorporado lógicamente dentro del temario, pero en eso se puede profundizar muchísimo para poder, más allá, digamos, de la retórica de los sucesos del diario vivir de una organización, comentar un poquito más a fondo en dónde realmente se puede medir el liderazgo. Y creo que la clave para mí es esa, ¿qué nivel de comunicación es? Yo tengo empresas que he trabajado donde se habla del 30-30, mínimo 30 minutos cada mes o otras cada 15 días con cada quien o cada grupo. Entonces eso ya le habla a uno de una normatividad y una política clara de enfocarse a trabajar con la gente y a partir de la gente. Entonces son como temitas que me parecen interesantes de percibir. Y lo otro en estilos, hay tantos teóricos alrededor del tema que hay, como dices tú, más de 10, otros hablan de 20 estilos de acuerdo a las variables y a los diferentes pesos que le dan a los diferentes componentes, pero sí me parece interesante para los evaluadores tener un esquema básico, no de los 20 ni de los 10, pero sí tener una claridad, porque no todos somos especialistas en estos temas, pero sí tener como un enfoque de dónde podemos posicionarnos o enfocarnos en un momento de un diálogo alrededor de estos temas. Me parece buena la idea de Raúl de pronto de tener un esquema de un poquito de mapa de chulear, como por acá no, pero por acá sí, pero entonces si es acá, demostremos por acá y evaluemos qué contenidos hay detrás de esto.
Me parecería interesante tener un mapeo de pronto para estos temas que son tan cruciales. Gracias. Vale, María del Carmen, muchas gracias por tus aportes. Vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a compartir aquí. Inicialmente, pues quiero finalizar esta partecita del liderazgo, hablando un poco de los dos elementos. Aparte del estilo de liderazgo, del cual ya hablamos, está la cultura. ¿Listo? Entonces, recuerden, decíamos, la cultura es, en efecto, todas esas creencias internas, hábitos, símbolos, elementos que hacen parte de la propia organización. Cada empresa tiene que tener su cultura claramente definida. Y eso significa que aquí creemos o somos así. ¿Quiénes somos realmente como organización? ¿Qué aceptamos y qué no aceptamos? Eso se define dentro de la cultura organizacional. Y si ustedes se fijan, en general, la cultura aplica, por supuesto, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, si yo estoy en una ciudad, en mi ciudad, el comportamiento en general es uno, dependiendo de ciertas tradiciones que ya tenemos, ciertos hábitos que ya a los cuales respondemos, y hay cosas que toleramos y no toleramos. Eso pasa dentro de las mismas organizaciones. El liderazgo efectivo promueve una cultura que lleve hacia el logro de los propósitos de la organización. Eso es muy importante. Vamos a ver un ejemplo de cultura a continuación. También hablemos del gobierno corporativo, entendido entonces cómo la empresa toma sus decisiones más importantes, dirigidas o motivadas desde la alta dirección, llámese el presidente, director, gerente general, seguido en algunas empresas de una junta directiva, de externa o interna, socios de la empresa o externos que hacen parte de una junta dentro de la cual la organización toma sus decisiones. ¿Y en función de qué? De que no solamente se siga de pronto los caprichos o lo que únicamente el gerente quiere, sino que él ejerce consultas para no afectar a sus socios o a otros terceros, llámense otros grupos de interés, que puedan ser parte de la organización, como la comunidad, por ejemplo, los clientes, bueno, las autoridades, etcétera, que son parte de la organización. Entonces, fíjense cómo el gobierno corporativo también, en este capítulo de liderazgo, vamos a encontrar dentro de los informes de las empresas, cómo la organización toma esas decisiones más importantes, siguiendo unos principios de gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial, ¿no? Cómo la organización promueve el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, la protección de los trabajadores, dentro de sus decisiones más importantes. Todo eso hace parte, digamos, de ese esquema de liderazgo. Entonces, aquí está el mapa del modelo colombiano de gestión, donde tenemos estilo de liderazgo, cultura y gobierno corporativo y responsabilidad social empresarial. Ahora bien, veamos un ejemplo como para entenderlo todavía más, y es un ejemplo de un estilo de liderazgo de una empresa muy colombiana, muy exitosa, que se llama el Hospital Pablo Tobón Uribe. El Hospital Pablo Tobón Uribe es una empresa paisa, exporta servicios de salud, quiere decir que de otras partes del mundo, se hacen allí en el hospital cirugías de alta complejidad, dada que, por supuesto, por la tasa de cambio en Colombia, pues este tipo de procedimientos es muy barato para un extranjero, tanto cirugías, digamos, de órganos, transfusiones, o temas como cirugías estéticas también, pues aquí hay un mercado, digamos, importante en ese sentido. Entonces, este hospital se prepara para ese mercado internacional sin desatender, por supuesto, el nacional. Y acá nos muestran un ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de esa cultura organizacional y de ese estilo de liderazgo de esta organización. Quiero que lo veamos en el siguiente video.
Hospital Pablo Tobón Uribe, expandiendo su alma. Los martillos de hombres que entregaban todo su esfuerzo empezaban a cumplir la ilusión de construir un nuevo hogar. Un lugar concebido con gran visión de futuro al servicio de toda una comunidad. Hombres y mujeres que creyeron en sí mismos para cumplir un gran sueño, que en 1970 abrió las puertas a su primera visita y hoy le apuesta al crecimiento con el Plan de Desarrollo Integral. Hablamos de Plan de Desarrollo Integral porque lo que más ve la gente es un edificio y los equipos que vamos a tener, pero el hospital está comprometido con ir mucho más allá, con incorporar una familia ampliada, unos nuevos empleados, unos nuevos colaboradores, nuevo conocimiento, aportar a la ciencia, porque un hospital no es solo su edificio, es su gente y las relaciones que esa gente tiene con la comunidad a la cual sirve. Un sueño construido con el esfuerzo, con la dedicación y con el amor de sus colaboradores, que día a día nutren cada ladrillo y cada pared, haciendo de una estructura, más que un edificio, un hospital con alma. Hoy el alma trasciende las barreras de la estructura. La verdad, el amor, el liderazgo, el orden, el respeto, la equidad y la solidaridad son valores que guían el actuar de nuestra comunidad, haciendo que cada visitante se contagie de nuestra razón de ser. Para los colaboradores esta es una oportunidad muy linda de poder expandir el alma. ¿De qué manera? Lo expande en el quehacer de cada día. Todas las cosas y todos los trabajos que se hacen con amor es una manera de expandir el alma. Para los pacientes es una oportunidad también muy grande poder encontrar espacios donde más que una casa, un edificio, van a encontrar un amor de hogar, y eso es lo que pretendemos. De un pasado de aciertos a un futuro de esperanza. Un hospital que creció con alma y que sigue creyendo. Un proyecto no es solo un elemento de funciones, de habitaciones, de corredores, de cuartos. Hemos encontrado que toda esa suma, con la experiencia de la gente del hospital, con su madurez, con su aporte emocional, han logrado que la arquitectura tenga una calidez. Y eso es lo que quiero valorar como la esencia del hospital, como la nueva alma del hospital. Ahora su alma se expande, abriendo las puertas a más miembros de nuestra familia. Importante recordar que así como las casas no son hogares, los hospitales no son edificios. Pero el edificio nos permite multiplicar y llevar esa extensión del alma a seres humanos que lo necesitan. Palabras claves en ese edificio no serán sus metros cuadrados, no serán las camas que tiene y el número de equipos disponibles. Palabras claves serán cuidar, proteger, ayudar, consolar, condolerse, servir. Eso es lo que el hospital está aspirando. ¿Qué es lo que nos debería inspirar en la vida? Nuevamente, un proyecto de servicio. Un proyecto que al final de nuestros días, que al final de nuestra existencia, permita afirmar sin duda alguna, valió la pena vivir, porque tuvimos una vida que valió la pena. Nosotros los colaboradores del hospital nos sentimos respaldados en este proyecto para dar y aportar nuestro grano de arena al desarrollo y bienestar de esos pacientes que atenderemos en un futuro. Yo creo en el proyecto, le pongo mi granito de arena, pongo mi espíritu para que este proyecto salga adelante. Y así de todo corazón espero que cada uno de ustedes ponga su grano de arena, porque yo creo en lo que hago. Yo creo. 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 Yo creo.
Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Crecemos porque creemos. Bueno, muy bien. Ahí lo vieron entonces. Pero además, hay que decirlo, el Hospital Pablo Tobón Uribe fue galardonado con el Premio Nacional de Excelencia e Innovación en la Gestión. Pero acá en este corto de 3-4 minutos nos muestran un poco de su filosofía corporativa y nos permiten mostrar cómo eso ha llegado a los diferentes niveles. Ese yo creo que mencionan al final, para ellos es muy importante porque a la hora de tener un proyecto como el que se estaba presentando, era un proyecto de expansión del hospital, pues se necesita, por supuesto, el concurso de todos los colaboradores que ellos crean en el proyecto y que además no se afecte el servicio con cualquier situación que se pueda presentar a la luz de los cambios que hace la empresa, ¿no? Entonces, fíjese cómo todo se integra de alguna manera y eso nos permite de alguna manera demostrar la importancia del liderazgo. Vieron ustedes, ahí aparece pues el presidente de la empresa mostrándonos pues digamos, su filosofía y cómo ellos de alguna manera han involucrado este aspecto en su cultura y en sus proyectos actuales. Asimismo, la estrategia como tal, hablando todavía del Hospital Pablo Tobón, tenemos un documento que les vamos a compartir, que es precisamente el relatorio que presentó el Hospital Pablo Tobón en su momento para presentarse al premio. En ese apartado, porque no es todo el relatorio, sino es el componente de estrategia y el componente precisamente de liderazgo, que yo les voy a compartir, aparece cómo el hospital implementó el componente de liderazgo y cómo el hospital implementó el componente de estrategia dentro de su digamos, su sistema de gestión interno. Es un documento que ya les voy a mostrar ahorita partes de él y pues va a ser, digamos, compartido para ustedes. ¿Qué es la estrategia? Vamos a hablar de este componente 2, ¿qué es estrategia? ¿Quién me puede ayudar acá con esta lectura? Y vemos pues un ejemplo como tal de la implementación de la estrategia en el Hospital Pablo Tobón. Alguien que me ayude ahí con esta lecturita. Con gusto. Este criterio se refiere al planteamiento del horizonte estratégico establecido por la organización para desarrollar y sostener la capacidad de crear y ofertar valor, el despliegue, la alineación del sistema organizacional para el logro de los propósitos establecidos y el respectivo seguimiento, análisis y reflexión hacia el crecimiento y la mejora. Correcto. Entonces, muchas gracias por la lectura. Efectivamente, el criterio que tiene que ver con el hacia dónde va la organización, lo que se refiere acá como el horizonte estratégico, ¿cierto? Hacia dónde va, cómo la organización puede desarrollar y sostener su capacidad de crear y ofertar valor, llevar esas iniciativas hacia el interior de la organización, lo que llamamos despliegue, y alinear esa estrategia que es hacia dónde vamos, los propósitos de la organización, con los procesos internos de la empresa, con su gente, o sea, con su cultura, cómo eso que quiere la dirección de la empresa llega a todos los niveles y se convierte en algo tangible, en hechos concretos. ¿Qué queríamos lograr? Aquí en este apartado nos presentan un plan estratégico con un horizonte muy seguramente 4 o 5 años y nos van a mostrar también lo que planearon hace 4 o 5 años atrás y hoy cómo lo han materializado en resultados concretos. Para ver si me hago entender un poco más. En una evaluación de un premio
como estos, el evaluador va a recibir la información de qué planeaba hacer la organización hace 4 o 5 años atrás. Hoy nos entregan los indicadores que muestran si esa estrategia, si esos propósitos se cumplieron o no, si sí, por qué, y si no, también por qué, y cuáles fueron los aprendizajes. Y obviamente ellos muy seguramente nos van a mostrar qué quieren hacer hacia futuro. Pero ese hacia futuro todavía es un sueño. Lo concreto que vamos a poder ver en un componente de estrategia es lo que la organización ha logrado en los últimos años. Eso es muy importante. Este componente de estrategia tiene tres apartados importantes. Uno, la planeación estratégica, para la cual la organización debe seguir un método, cualquiera que haya definido si van a utilizar un balance scorecard, un análisis por allá de escenarios, prospectiva, si utilizan de pronto análisis externos, como DOFAS, como análisis PESTEL, cualquier herramienta de planeación estratégica que la organización haya adoptado es válida para nuestra evaluación. Nos deben contar cómo le han hecho despliegue, seguimiento y control a esa estrategia. Y finalmente, cuál ha sido la alineación de esa estrategia con todos los procesos internos de la organización y con la parte de las personas, ¿no? Cómo las personas hacen parte misma de esa estrategia como tal, cómo las personas la han implementado. Les prometí acá que les iba a dejar un documento. Este documento tiene que ver con precisamente el caso del Hospital Pablo Tobón. Aquí está el caso del hospital, cuando ellos se presentaron en su momento al Premio Nacional, y aquí sencillamente pues nos muestran quiénes son. El Hospital Pablo Tobón Uribe es una institución privada del sector salud clasificada en el nivel 2, 3, alta complejidad, y que funciona en Medellín desde 1970. Para esa época, cuando escribieron esto, realizaban anualmente más de 150 trasplantes, unas 10.000 cirugías y atienden cerca de 80.000 consultas especializadas, contando para ello con 1.350 empleados vinculados directamente y 285 camas. Su misión es brindar la mejor atención en salud de alta complejidad y contribuir a la generación y transmisión del conocimiento en el marco del humanismo cristiano, y en su visión aspira a ser el hospital líder en centros de excelencia de alta complejidad. Ya lo lograron, centrado en el ser humano y abierto al mundo. Acá nos muestran entonces pues su modelo de gestión, cuál es su pensamiento interno, nos muestran cuáles son sus principios, cuáles son como tal su estilo de liderazgo. Mírenlo acá, no lo cuentan, cómo han definido, ya hablando de estrategia en particular, direccionamiento estratégico, cuál es su misión, su visión, su propuesta de valor, su lema, sus valores, que además esos valores son parte de un acrónimo, valores, porque empiezan con cada una de las letras de la palabra valores: verdad, amor, liderazgo, orden, respeto, equidad y solidaridad, por ejemplo. ¿Cuál es su política de calidad? Nos cuentan acá, bueno, como todos sus elementos. Y esto es lo que nosotros encontramos muy seguramente en distintos informes o relatorios que nos presentan las organizaciones, donde nos muestran pues también sus objetivos estratégicos y cuáles son sus apuestas hacia futuro. También nos muestran qué hacen ellos para implementar todas estas apuestas de su estrategia, sus principios y todo eso, y cómo lo hacen. Entonces, por ahí hace un momento María del Carmen nos mencionaba, pues a través de comités, ¿no? A través de encuentros, a través de reuniones, hechos concretos, mediante la cual la alta dirección participa en la gestión integral hacia la calidad, lidera, promueve y como tal el crecimiento de la organización. Al final van a encontrar ustedes, aparte de todo lo que les estoy contando, seguramente algunos indicadores claves, como el clima organizacional, que para ellos es fundamental, porque una organización de servicios no opera bien sin un clima organizacional adecuado, y pues les muestran a uno como unos resultados
ese, como tal, de ese clima laboral, así como otros indicadores claves que van a ver ustedes más adelante, por allá relacionados con indicadores de ventas. Lo más importante para una organización es facturar y cómo esos indicadores muestran tendencias positivas, lo cual hace ver muy seguramente en un proceso de evaluación, pues que es una organización sostenible. ¿Por qué? Porque tiene resultados favorables y los mantiene durante los distintos años de medición, ¿sí? Entonces, ¿cómo la organización vive la estrategia? Primero la define, luego la despliega y finalmente la comparte en los distintos niveles de la organización. Es la manera como una empresa como el Hospital Palato Noriega, por ejemplo, nos muestra el componente de estrategia y liderazgo como uno de los principales, digamos, elementos de su sistema de gestión y pues que obviamente hacen parte como tal del modelo del Premio Colombiano de Excelencia e Innovación en la Gestión. Nos queda un espacio para poder escucharlos y sus aportes, sus preguntas, sus inquietudes. No sé si tengan algún comentario final, Ricardo, tú o otra persona dentro de la sesión. Bueno, no, pues agradecerte la magnífica presentación que hemos tenido esta tarde, Alejandro, y ponerlo como referencia para el desarrollo de los temas siguientes. Siempre tenemos que referirnos a la guía de evaluación del premio, porque de eso se trata. Pues el tema puede tener muchos enfoques y muchas aristas, pero apenas tenemos tiempo y pues el interés es centrarnos en desarrollar la guía. El próximo tema le corresponde a Raúl, que es estructura. Entonces, mirar el criterio, los subcriterios y los elementos que están en la guía y el 99% de la presentación enfocarla en eso. Bueno, entonces, oigamos las preguntas, las inquietudes que puedan tener. Por lo menos una palabrita para la presentación de Alejandro. Adelante, Zulma. Gracias, doctor. Pues mil gracias, Alejandro, por esa información tan interesante y tan oportuna. Muy a la medida realmente de lo que se necesita en este momento como para centrarnos en lo que significa un modelo. Pues el sector salud es pertinente y es bien interesante porque su misma razón de ser, el know-how de ellos les obliga a que tengan protocolos y que sean muy organizados en lo que sería la documentación. Y no solamente eso, pues que se vea realmente el resultado en lo que es la calificación de servicio al cliente y sus mismos pacientes, pues que son los que dan la credibilidad y la acreditación. Bueno, en los otros sectores yo diría que es interesante también en el sector de alimentos porque pues el INVIMA necesita que tenga, digamos, controles para hacer en efecto mover la caja registradora. Y pues pensaría también que en retail de pronto es interesante. Habría otros sectores, digamos, que son menos formales, llamémosle así, quizá sus procedimientos no son tan psicorrígidos como en algunos servicios, como son la venta de seguros, bueno, etcétera. Entonces, pues también depende, digamos, en qué sector pues calce la propuesta ahí de los interesados. Pero da muy al lugar toda la información, muy agradecida con estos datos. Quería hacer un pequeño aporte y más por inquietud y crecimiento, pues en mi caso. Yo pensaría que en este tiempo, pues cuando las organizaciones se ven obligadas a trabajar con los objetivos de desarrollo sostenible, con el tema de responsabilidad social, ellos
digamos, se ven obligados casi que, y de manera intuitiva tendrían que hacer esa labor de ser, como dicen las abuelas, ser luz en la calle y luz en la casa, porque pues hay muchas organizaciones que son luz en la calle y oscuridad en la casa. Me refiero que lo que hablamos en un inicio, a sus empleados, pues no es que los consientan y les den, digamos, el mejor trato. Entonces, yo pensaría que bajo estas premisas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están casi que justificándose conductas interesantes para que las organizaciones y sus líderes tengan que trabajar de una manera equitativa, de una manera donde haya corresponsabilidad. Yo pensaría que eso para mí, digamos, ha sido una respuesta en estos tiempos de una insatisfacción que yo tenía hace unos años de las empresas que yo en algún momento recorrí, visité o trabajé, y que uno veía pues que el empleado no era tan protegido. Ahora, no se trata del paternalismo ni mucho menos, pero sí de que haya equidad, ¿no? Que haya digamos, un desarrollo tanto para el cliente interno como el externo. Muy agradecida por esta información y bueno, seguimos al tanto de todo lo que ustedes nos quieran compartir. Gracias. Muchas gracias, Zulma. Adelante, Alejandro, ¿algún comentario o viene Luis Guillermo Álvarez? No, al lugar el comentario de Zulma, en efecto, y es muy importante también para que perfilemos las compañías que regularmente digamos, son merecedoras de este tipo de reconocimientos. Efectivamente son aquellas que han demostrado una mejor gestión y muchas veces motivados por el sector en el que se encuentran, como lo menciona Zulma, alimentos, salud, son muy vigilados. En el mismo sector, muy seguramente de hidrocarburos, por temas de seguridad y todo eso, las empresas han desarrollado sistemas de gestión un poco más maduros que otro tipo de organizaciones. Eso nos da lugar a pensar en un tipo de empresas que muy seguramente podemos contactar más para efectos de que llegue la información del premio. Entonces, muy pertinente, digamos, el comentario que hace Zulma. Sin embargo, hay muchas empresas que hacen las cosas bien y no se muestran. También hay que tratar de ubicarlas, porque sabemos de organizaciones que yo conozco, muchas empresas que son anónimas, pero hacen las cosas mucho mejor que organizaciones incluso muy reconocidas. Bueno, aprovecho para recordarles a todos que el Premio de la Excelencia busca mostrar y destacar lo que las empresas hacen por encima de la norma. Todas las empresas pueden tener una o varias normas. Hasta ahí no hay excelencia. La excelencia está cuando se hace algo por encima. Bueno, Luis Guillermo, adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí se alcanza a escuchar. Buenas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a Alejandro inicialmente pues también por la presentación. Me parece muy interesante todo el contenido de la información. De pronto complementar algunas cosas y también dejar ahí sobre la mesa algunos temas. El asunto pues digamos de liderazgo es bastante extenso, ¿cierto? Conferencia corta y es un tema pues bastante extenso. Yo creo que una de las palabras claves, Ricardo ahorita con su comentario, al menos para mí, es trascendencia. La capacidad que pueda tener, digamos, una organización de trascender en función también de todos sus condicionantes, de todas las características, de todas las capacidades también humanas y culturales para poder desarrollar algún tipo pues, de proyecto empresarial. Pero trascender, pues digamos, no es tan sencillo, porque obviamente muchas veces nos quedamos solo pues, con ciertos cumplimientos, con ciertos parámetros, con ciertas normas, y quería hacer como énfasis inicialmente como en ese concepto que está muy vinculado al tema como del liderazgo moderno, y eso está muy vinculado también pues a las personas. Es que decir que liderar es tal o cual definición, digamos que es relativamente sencillo, pero cuando uno está ya en los puestos, en los cargos, también se encuentra muchas pros y contras en la capacidad de poder llevar a las organizaciones como a ciertas metas y objetivos que trascienden la realidad organizacional y cualquier tipo de parámetros. Porque también van a haber personas que no quieren que el otro lidere, ¿cierto? Que no quieren que el otro haga las cosas y se vuelven también como, digamos, líderes negativos. Entonces, en ese contrapeso, yo creo que hay un tema también más extenso
que se conecta mucho con algo, yo alcancé a entender un poquito como Alejandro al principio. Hay un texto que ha venido como a ser como medio difundido que se llama Estrategia Emergente, Alejandro. Y en ese texto, como la crítica a la planeación estratégica y la capacidad que en un momento determinado en lo aleatorio, en el día a día, en las cosas que no tienen tanta continuidad, la empresa pues puede también liderarse y ser liderado. Ese es un tema que me parece muy interesante de pronto abrir ahí, porque creo que Alejandro abrió varios subtemas que de pronto quedan ahí como conectados, ¿cierto? Con la capacidad de poderse conectar, digamos, en otro momento. Y tercero, creo que también las habilidades de ser líder. O sea, esa capacidad también, decirle a una empresa que en su característica y condición tenga esa capacidad de liderazgo, implica también que tenga líderes excepcionales, ¿cierto? Entonces, más allá, digamos, de lo normal también. Este hospital que yo conozco que coloca Alejandro como en el ejemplo es una organización excepcional que tiene también personas excepcionales y que en un momento determinado superan y generan, digamos, esa capacidad de ser trascendentes, que no es lo común, que no es lo normal, que es lo que uno esperaría, digamos, en muchas organizaciones, pero eso implica pues un esfuerzo continuo. Entonces quería hacer como ese comentario y agradecer mucho también a Alejandro por la presentación y de pronto abrir ahí en otro momento otros espacios para generar mayor discusión también con el tema de estrategia, que pues solo la estrategia puede ser un posgrado completo, ¿cierto? Totalmente, sí, de acuerdo. Así es. Gracias. Bueno, gracias Luis Guillermo. María del Carmen, muy brevemente porque se nos ha agotado el tiempo, pero adelante, por favor. Gracias. Yo quería solamente ratificar tu interesante presentación. Gracias, Alejandro. Hoy en día se tiene claro que la pirámide famosa que todos conocemos con la jerarquía, arriba los jefes, el staff, los directivos, mandos medios y finalmente el operativo. Ya es claro en las muchísimas organizaciones ya con sentido común de la operación que esa debe estar totalmente invertida. Los que conocen realmente el fondo del día a día y el manejo del cliente, toda la parte de tercerización pues, de las organizaciones a través de sus grupos de interés, los tiene la base, los tienen los clientes, los tenderos que están directamente en relación con el cliente y en relación con sus proveedores y en relación con el día a día. Entonces, precisamente por eso el cambio de liderazgo ha sido tan radical y se busca precisamente que existan los líderes excepcionales en el tendero, en la persona que realmente tiene la necesidad sentida de darle satisfacción a su cliente y que cada día entiende más por qué y la razón de ser. Y por eso los líderes de alto nivel tienen que bajarse en línea directa o más bien tener la claridad de las relaciones y la comunicación con su base directa para poder tener claridad de qué es lo que realmente se requiere y se necesita, no solamente con el externo, sino también con los internos, cuáles son las necesidades de los equipos, de los tenderos, de sus miembros directos de actividad diaria, y que mientras más los tengan en cuenta y los consideren como un ejemplo de conocimiento, de relacionamiento y de manejo hacia su objetivo, más fácilmente será reorganizar las estrategias hacia una participación activa y no solamente a un autoritarismo impositivo, donde el jefe realmente es el que menos conoce las líneas generales, pero nunca conocerá el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. María del Carmen, muy amable. Un minutico más. ¿Alguien más quiere opinar? 15 segunditos, 30 segundos para una palabrita sobre esta presentación. ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? ¿Valió la pena o no? Bueno. No habiendo más comentarios, entonces procedemos a finalizar la sesión de hoy, agradeciéndole a las personas que se conectaron directamente a través del Meet
quienes nos están siguiendo también por el YouTube, quienes lo van a ver más adelante en el YouTube de la Corporación Calidad. Allí están todos estos programas para que los sigan repitiendo. Y la próxima semana, de hoy en 8 días, el tema será estructura, a cargo de nuestro buen amigo Raúl Uribe. Entonces, muchas gracias. Invitadísimos e invitados a empezar la tarea de promoción, de difusión de la Escuela de la Excelencia e Innovación en Gestión. Una feliz noche, muchas gracias y estamos pendientes de ustedes todo el tiempo. Feliz noche. Gracias. 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 Muy interesante, muy valioso. Gracias. Gracias a todos.